Muy buenas tardes, amigos televidentes y también a aquellos amigos que lo pueden sintonizar por la frecuencia. Olanjoya, ¿cómo se llama eso? Eso que ustedes tienen de los FM, no, y lo otro, la cuestión de satélite. el satélite y cosas. Sí. Vía cable, vía internet. Sí, en estos momentos estamos iniciando el programa 30 días de multitudes y que tenemos la presencia del analista ¿cómo es que se llama esa parte del territorio? Medio Oriente. Medio Oriente. Medio Oriente. Que está pasando ahora mismo por una situación bastante difícil y nadie mejor en República Dominicana que Orlanjoy Guribel. Déjalo así, con Orlanjoy es suficiente Sí, ya. es que siempre se me olvida cómo es. Orlanjoy es suficiente. Muy buenas Ajá. tardes, amigos televidentes, amigas también, todos que nos ven, nos escuchan. Domingo, equipo, bienvenido a su programa nuevamente y más que primero agradecer las palabras tan sinceras que tú emites al respecto, las agradezco mucho. Considero de que tratamos de hacer lo más objetivo posible porque nuestra función principal es analizar realmente. Y te pido excusa porque anoche a las 2 de la mañana te llamé. Tranquilo, es parte del bombardeo y ya tú lo sabías. Entonces me sorprendiste porque yo creía que a esa hora tú ibas a estar durmiendo. Pero fue desde el sábado que comenzaron. Ajá, entonces yo digo, bueno, ese peje hay que comprometerlo duramente para que venga a hacer el análisis al que él está siempre acostumbrado a hacer sobre los temas de esa parte del mundo que son los países islámicos, los no islámicos, etcétera. Todo lo que está en Medio Oriente y el Gran Medio Oriente, como decía el general Ariel Sharon. Ariel Sharon era el general de pero ese era israelí. Bueno, yo ya no me meto en esos temas ahí, ya esa parte. Yo simplemente cojo la cuestión. ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué los palestinos deciden bombardear a Israel? Mira, En estos momentos que se suponía que estaban en una especie de la España boba, que no correcto, habían ataques ni de allá ni de acá. Correcto. Y de repente el mundo es sorprendido con los misiles que le mandaron y esa bomba graneada de... Sí, es correcto, una incursión por aire, mar y tierra, Sí. algo que tenía tiempo que no se veía. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ha pasado? Que calentó a los palestinos para que hagan esos ataques. Mira, recordemos que primero comenzar diciendo de que es lamentable, lamentamos sinceramente las pérdidas de ambos lados, porque son pérdidas, ya se ha deshumanizado el conflicto, en realidad se ha deshumanizado por ambos lados. En el Islam existen reglas para poder, eso conversaba yo con un comandante del ejército acá que es musulmán, yo le decía, mira, hay reglas en el Islam que te indican cómo debe ser la intervención cuando tú capturas a quienes atacan, a quienes no atacan, quiénes son sagrados para atacar, qué lugares son sagrados para atacar, entre otras cuestiones. Pero lamentablemente lo que sucede es que esto es yo le decía a algunos amigos y hasta en Twitter también tuiteaba, o ex como se llame ahora, la cuestión es que yo les indicaba de que es lamentable la situación, pero que esto es un reflejo de lo que siempre he comentado. En esa zona, lamentablemente, no se puede pretender que va a haber una paz duradera, ni tampoco una convivencia. Primero, a nivel histórico, siempre ha sido una zona de convulsión. Tú tienes anteriormente los cambios que se dieron desde los judíos, cananeos,
los demás imperios que vinieron, luego, Abraham, entonces, Abraham, etcétera, todo eso, hasta que llegaron los romanos, y para acabar definitivamente de borrar o tratar de borrar de la faz de la tierra o de esa tierra. Goliat, ¿de qué grupo era? Goliat era cananeo. Si no me Cananeo. equivoco, Bueno, o sea que era, llegaba a los... era primo como quiera de Abraham. David. De David. Eran primos de David porque eran Sí, semitas. Sí. La cuestión es que esta es una zona de muchísima convulsión. ¿El problema dónde está? Vamos a comenzar por ahí, y ya creo que una vez quedamos que íbamos a hacer este programa, lamentamos de que sea en estas circunstancias, pero el deber llama. Entonces, ¿dónde viene el problema? El problema fundamental no es musulmán contra judío, no es un árabe contra un no árabe. Es contra uno mismo de su secta. No, ni siquiera eso. Ni eso. El problema principal es lo que llevó a la conformación de ese Estado, y digo entre paréntesis, entre comillas, Estado, porque en términos reales, tú no puedes decir que tú tienes un Estado cuando tú tienes todavía un conflicto en continuación. No sé si me entiende a lo que me refiero. O sea, que tú me quieres decir, y le quieres decir a los amigos televidentes, de que el problema data de una inconveniencia, o más bien que una de las dos naciones no estaba lo justamente desarrollado. Exactamente. ¿Dónde viene el problema? Muy interesante. Yo le hacía la analogía con República Dominicana a mis amigos por diferentes vías. El problema fundamental radica en que a nivel nacional, allá no ha sucedido lo que sí sucedió en la isla de Santo Domingo. ¿Qué fue? Una presencia francesa determinó... Y los españoles. Y los españoles determinaron la historia de la isla desde ese siglo, desde los tratados de Ryswick en adelante. Ryswick, exacto. Que es el rey Wick, una cosa así, exacto. La cuestión es que desde ese tiempo en adelante, ya los nativos y los que nacían y los que venían en los dos lados de la isla ya sabían que le pertenecía a cada quien. Sin embargo, recordemos de que Palestina era un protectorado británico, o del Reino de Inglaterra, o del Reino, perdón, del Reino Unido. Palestina era un protectorado. Después que cae el califato otomano, y en otro programa podemos explicar por qué digo califato y no imperio, porque son conceptos que hay que ir pensándolo mejor. Y te da una mejor perspectiva, porque cuando tú conoces la conceptualización, decía un profesor de estadística, Zenón, se me olvidó el nombre, de la UAS, el Zenón Ceballos creo yo que es, si no me equivoco, Zenón Ceballos, bueno, yo no me acuerdo bien, estadística, matemáticas, él decía, mira, resulta que si tú comprendes bien un concepto, ya el desarrollo de los problemas te van a ser mucho más sencillos. Y es cierto, entonces, viéndolo desde ese punto de vista, al caer el califato otomano, resulta en que Inglaterra se queda con varios territorios, o se reparte en el Medio Oriente en términos generales, quedando Palestina dentro del protectorado británico. ¿Qué resulta? En la historia ya nosotros lo sabemos, se intentó buscar en Sudán, se intentó buscar en Argentina, en diferentes lugares del mundo se intentó buscar un lugar para los judíos que estaban siendo perseguidos en Europa, principalmente. ¿Por qué no pudo ser mejor? Dijeron, bueno, vamos a decir esta zona que siempre ha sido históricamente la zona de ellos. ¿Pero dónde viene? Ahí es que entra el problema. En Palestina ya existían judíos. Palestina, todos esos países tenían judíos, que eran judíos palestinos, judíos sauditas, judíos yemenitas, judíos iraníes. En Irán todavía al día de hoy hay muchísimos judíos en Irán. ¿El problema dónde viene? El problema viene con esa ley del retorno. ¿Hacia dónde van a retornar? A una tierra que no pertenece, eso es por un lado. Porque déjame decirte, el 90% de la población actual de Israel no es de origen semita. ¿Y de qué origen? De origen mongol y de origen europeo. Ah, bueno. Su etnia, su raza, su etnia. Turco. Turco y todas esas cosas. Entonces, eso es un problema. Porque primero tuvieron que adaptar el idioma hebreo a la actualidad. Tuvieron que hacer una cuestión nueva del hebreo, una actualización. Segundo punto, vuelvo y comento de que era un protectorado británico.
Como todo lo que tenía Gran Bretaña, cuando fue perdiendo, lo soltó, literalmente fue soltado. Y como mucha matanza que hizo. Correcto, ¿no? Y mucha matanza que sucedió y también. Mucho robo. Y mucho robo que sucedió dentro de toda esa situación. Si tú quieres, si los amigos televidentes desean, y tú también, pueden ver India y Pakistán cuando se liberan. Que lo que tienen es un día de diferencia, 14 y 15 de agosto. Son los días 14 y 15 de agosto. Y hoy estamos a ¿cómo? A 9. Tenemos que ir a una pauta porque hoy es el Día Nacional de los Clubes. Y tengo que pasar interesantes informes. Adelante. Country Capital, exclusivo proyecto habitacional de 1.100 modernos apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, construidos en 5 etapas. Entrega de la primera etapa en 18 meses, segunda etapa en 3 años, tercera etapa en 3 años y medio, cuarta etapa en 4 años y la quinta etapa en 5 años. Ubicado en la zona más exclusiva de Santo Domingo Este, con entrada y salida por la avenida Ecológica y la autopista de San Isidro, entre La Sirena y Jumbo. Proyecto cerrado con amplia área social. Construye Estructuras Morrison. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿Sabías cuánto se beneficia directamente nuestra economía de la minería? ¿Y cuán significativo es su aporte al Producto Interno Bruto y a las exportaciones? ¿Te imaginas cómo sería la vida sin un celular para comunicarnos? ¿Cómo combatir las enfermedades sin los recursos tecnológicos, equipos y medicamentos necesarios para mantener la salud? ¿Y cómo transportarnos de manera rápida y segura? De la minería se extrae la materia prima que se transforma en todos estos artículos esenciales en nuestro diario vivir y mucho más. El Ministerio de Energía y Minas es la autoridad competente que garantiza la explotación minera de manera responsable, eficiente y en armonía con la naturaleza. La minería es una parte importante de nuestra vida. Conócela, respáldala. Ministerio de Energía y Minas. El 16 de agosto de 1863, hace 160 años, se produjo el grito restaurador de Capotillo, que dio inicio a la restauración de la República, que había perdido su independencia por una traición. Los dominicanos volvimos a demostrar que somos valientes, que somos corajudos, que somos heroicos. Dominicanidad combatiente, dominicanidad resistente, dominicanidad siempre. Agosto restaurador, Dios, patria y libertad. Los primeros 1000 días son muy importantes para la vida. Por eso en el INAIPI te acompañamos en la educación inicial, protección, salud, nutrición, registro de identidad y en la detección temprana de necesidades educativas especiales. Con la participación de la familia y la comunidad desde las casitas de colores, el INAIPI brinda atención a infantes de 0 a 5 años para garantizarles el mejor inicio de la vida. Por eso decimos que en la República Dominicana, ser niño y niña nunca fue mejor.
Bueno, Orlando Joy, seguimos con el tema. Retornando, Sí. retornando. Básicamente, entonces, decía que Palestina era un protectorado británico, pero ¿qué sucede? Como todo lo que tenía Britania en esa región, y les decía, reitero, que pueden buscar cómo fue la independencia de India y Pakistán. Y como ha sucedido muy sangrienta. Y como ha sucedido con todas las naciones que han sido pisoteadas por las fuerzas que dominan el mundo hoy por hoy, ha llegado un momento en que siempre esas colonias se elevan a la rebelión y tienen la potencia. Entonces, que abrir exacto, no, y súmale el caso de que, por ejemplo, lo mismo que pasó en el Hindustán, que así se conocía lo que es hoy Bangladesh, India y Pakistán. Lo mismo que sucedió, que ellos no trazaron. La misma Turquía. Ellos no trazaron mapas. Y si lo trazaron, fue sin contabilizar a nivel religioso, historia, etnicidad. Hicieron una raya. Hicieron Ese tuyo y esta ese tu lado. Entonces, ¿qué resulta con Palestina? Con Palestina resulta de que ellos comenzaron a darle el apoyo para que llegaran y se asentaran. Es bueno mencionar que desde antes de eso, durante todavía el califato, los años finales del califato otomano, o las décadas finales, los judíos ya estaban comprando. Se les permitió, luego se bloqueó el permiso porque dijeron no. Es que ustedes lo que quieren hacer es un estado dentro de mi imperio. Entonces, yo no voy a permitirle eso. El jalifa, se me olvidó el nombre ahora de él, se lo prohibió. Inclusive que hay muchas series famosas que retoman esas conversaciones entre él y Balfour y demás. La cuestión es la siguiente. Entonces, viene que divide. Y Britania dice, me voy. Le miente a los saudíes diciéndole, tú vas a ser al hijo de Hussein, que era el protector de la Meca, que es quien ayuda a traicionar a los otomanos, le miente a ellos diciéndole Hussein al-Sharif, al-Sharif, que él es el primero que funda Jordania. Jordania no existía. En el 48. Por ahí, exactamente. O su familia, exactamente. Que terminó llorando cuando murió, decía que le dolía inmensamente haber traicionado a sus hermanos musulmanes y al califato, porque a él lo traicionaron a su vez. Se dio cuenta de que fue un engaño. Porque los Estados Unidos e Inglaterra se unieron. Principalmente Francia e Inglaterra, porque Estados Unidos, como quiera, recordemos que en ese momento todavía estaba conformando su poderío militar y todavía no había incursionado más allá de eso. Pero fue quien orquestó todo el... Quien lo orquestó más que nada fueron, recuérdate, lo digo de nuevo, los británicos. El punto al que voy. Entonces, esa conformación llevó disconformidad en la población, inclusive población judía palestina. No estaba de acuerdo con ese movimiento sionista, ni tampoco con las compras que estaban haciendo, porque ellos decían, ustedes están tomando una tergiversación. Al día de hoy todavía existe esa división a lo interno de Israel, entre esos ortodoxos, como le llaman, ahí. Entre quiénes son los verdaderos dueños de la palabra de Dios. La cosa, diciendo que los sionistas tenían una interpretación que no iba. ¿Qué pasa? Los judíos de origen semita, sefardía y no me acuerdo lo otro, ellos hablan unos idiomas muy parecidos. Hablan también yiddish, que es una mezcla, cosas, pero también hablan los idiomas nativos. Conocen muy bien, mejor inclusive que cuando se creó esto. Ahora, se forma el Estado de Israel con unas divisiones y desde ahí comienza el conflicto. ¿Por qué? Porque está robando tierras. Entonces, con la ayuda de Estados Unidos es que puede socavar toda, ya sabemos, la guerra de los 6 días, Yom Kippur, que fue una semi-victoria y permitió regresar de nuevo a Egipto, el Sinaí y demás, un sinnúmero de cosas más que pasaron. Pero la cuestión al día de hoy es que es esta situación. Pero eso no ha sido todo. Porque el problema viene de la siguiente forma. Las autoridades israelíes, ahí están muchísimos videos, ya yo no hablo por mí, estoy simplemente haciendo un análisis, han tomado unas decisiones de, primero, incursionan abruptamente en extraer personas de sus casas y tomarle el territorio. Por algo le dicen colonos israelíes, porque ellos llegan a territorios que no les compete y van sacando entonces la población nativa, como hicieron en su principio. Para el principio era guerra que había, ahora ahí supuestamente pasa. Hasta aquí llegaron ellos
a Sí, hasta estar aquí en Sosúa, eso, colonizando, claro que sí, aquí en llegaron. San Juan de la Trujillo, Maguana. claro, Trujillo fue que le dio. Allá en la frontera. Sí, todo Sí, eso, todo todo eso. eso. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, desde que se instauraron, se la enseñaron con los palestinos. ¿Qué pasa? Cuando eso sucede, yo les pregunto a ustedes, llega un momento en que ya la situación se exacerba, toda la historia, todo lo que sucedió, pero lo más delicado ahora fue lo siguiente. Esta operación que sucedió el día 7 o 6 de octubre, donde sorpresivamente Hamas, que es un... Ejército. No, es una milicia. Es una milicia. Es una ¿no? milicia, no un ejército. Porque, ¿qué pasa? Palestina tiene la autoridad palestina, tiene Hamas, y están divididos. Hamas tiene presencia principalmente mayoritaria en Gaza. Cuando en Cisjordania, mayoritariamente es la autoridad palestina que tiene más poder, más presencia. El punto es el siguiente, que independientemente de cosas, ellos se unen en cuanto es pelea. Lo interesante viene ahora. Tú tienes, por un lado, que en realidad esta guerra en realidad es Irán contra Israel. Esta guerra realmente es Irán contra Israel. Irán es que suministra principalmente logística, armamento y dinero. Turquía también ayuda. En una u otra forma, Líbano. Pero que Líbano tiene el brazo armado de Hezbollah. Hezbollah es básicamente Irán. Entonces ya al final de cuentas, pongamos verdad. Hacemos una división y ya tenemos que decir Irán. Nada Aunque más. sea una disgregación. Sí, sí. ¿Hasta dónde era cierto la denuncia de la CIA en los años 50 y algo, de que eran esos sectores religiosos los que preconizaban, o más bien que alientaban a las panteras negras de Estados Unidos? Sí, mira, ahí es un problema también, realmente, porque ¿qué pasa? Cuando tú tienes que defenderte, tú tomas la ideología que tú tengas, ¿verdad? En este caso, justifican, y voy a decir esto que también es interesante. A nivel islámico, en el Corán, hay un capítulo en la sura de la elevación del profeta Mahoma, en el cual Dios dice directamente a los judíos, les vamos a dar le vamos a dar un chance más. Le dimos dos. Uno, ustedes fueron superiores a sus enemigos. Le dimos la victoria sobre ellos, pero por su corrupción, por sus abusos, por todo lo malo que hicieron, le buscamos un castigo. Y, oye bien, ahí viene lo interesante, y los condenamos a ustedes a pasar penurias. Ahora, les vamos a dar otro chance. Les vamos a dar, habla en futuro. Estamos hablando del año 600 y habla en futuro, diciendo, les vamos a dar otro chance. Si ustedes obran bien, Perdón, pero ya en ese tiempo estaba Mahoma, era. Sí, era Mahoma, pero los judíos estaban disgregados en el mundo entero, no eran una potencia. Ajá. Nadie podía pensar que en ese tiempo, ¿quién pensaba que va a decir? Y yo le estoy diciendo esto porque es importante comprenderlo a nivel no cultural, a nivel de ataque, a nivel de motivación por parte de los palestinos principalmente. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo tomaron como que elevado, le dice claramente, les vamos a dar un chance. Si ustedes obran bien, es bien para ustedes mismos y para el pedazo de tierra que les vamos a dar. Ahora, si ustedes obran mal, los vamos a dejar un tiempo, pero nuestro castigo llegará. Y le van a hacer lo mismo que ustedes hacen a ustedes, a los oprimidos, en caso de que hagan mal. Entonces, ¿qué pasa? Resulta, viene en el año 1947, se forma el Estado de Israel. Eso hizo que todos los teólogos islámicos, entre ellos hay uno que de él toma el nombre, una facción militar, una facción de milicia palestina llamado Al-Qassam, Izzuddin Al-Qassam. Este era un pastor, un predicador. Dame la traducción en español. Es que no tiene, para que los amigos televidentes. No, pero que es un nombre. Está bien, pero Azad ad-Din Al-Qassam. Al-Qassam. Sí, lo mejor que puedo hacer, lamentable. Es un nombre, imagínense, es fácil. Pero el caso es el siguiente. Ellos, todos estos teólogos, entendieron ese versículo en ese momento. Dijeron, era esto que se estaba refiriendo.
Entonces, en base a eso, ya ellos empezaron a tomar y hacer la fuerza y buscar justificaciones dentro del Corán para poder atacar a Israel. Sin embargo, no lo consiguieron. Al día de hoy, ¿qué resulta? Tú tienes de que esta operación fue exitosa, así para acabar pronto en esta parte, debido a que hubo traición de parte de las mismas fuerzas israelíes. Fueron filtradas. Exacto, porque ¿qué pasa? Ya no lo digo yo, ahí lo dice, por ejemplo, hay un youtuber que yo sigo mucho, ahí hay otros analistas militares que sigo en India, que han mencionado, el youtuber se llama Yoga Rodríguez, no me acuerdo el nombre ahora, se lo puedo buscar y después lo pasamos, cualquier cosa me pueden escribir, también se lo paso. La cuestión, Yago Rodríguez, me acordé. El caso es que este señor y los hindúes analizaron muy bien la estrategia. Israel ciertamente había atacó a nivel marítimo, tenía ciertos puntos de control, pero no sabía la magnitud. Entonces ahí fue que lo engañaron, le dijeron que iba a ser una incursión menor, cuando resulta ser que fue una incursión que llegó hasta a todos los niveles. A todos los, mira, entero. Ahora mismo, dice el ejército y el primer ministro Netanyahu que ellos van a lograr eliminar a Hamas. Lo más interesante de esto es que él tiene una guerra contra el Líbano, contra Irán y adentro de sus propias fronteras. Dentro de eso, también se decía que había una filtración para a Netanyahu, ¿cómo es? Netanyahu. Sacarlo del poder. Y que eso también podría haber alimentado a que los... Bueno, justamente él dijo en un comunicado hace poco, en lo que veníamos de camino, de que sin conformar el gobierno, él le iba a dar para allá. Ajá. Él iba, en buen dominicano, que él le iba a dar para allá y le iba a dar bombazo. Ahora, ¿qué pasa? Ellos se adelantaron. No, y que la imagen, mira, déjame decirte, de ese lado se nota que hay una transición. Ahora, resulta ser también que en ciertas ciudades, como Asdrot y Ajer, si no me equivoco, los palestinos estaban avanzando en ese sentido, pero fueron traicionados por palestinos de origen israelí, que en la mayoría hay drusos. Los drusos son semi-musulmanes, para explicarle a los amigos televidentes de manera sencilla, pero ellos son más inclinados hacia el lado israelí que hacia el lado palestino, porque se han criado allá y todo lo demás, y no quieren que se le quiten sus privilegios, porque hace poco han logrado mucho escalar dentro de todo el aparato productivo y político de Israel. O sea, en ese sentido estamos hablando de que se está viviendo una situación caótica que lamentablemente lo que se ve es que Israel ya le pidió ayuda a Estados Unidos para que le asistiese en cuanto a su inteligencia y poder lograr minimizar todo eso. Se está barajando la opción de poder intervenir en Gaza de manera terrestre. Si eso sucede, no se cuenta, hay analistas que han dicho que, por ejemplo, se van a romper los tratados de Abraham, pero que los tratados de Abraham se formó. Bahrein es un país que está así con los judíos, eso es de Israel. Ahí eso no hay que mirarlo mucho. Bahrein es básicamente... En síntesis, ¿cómo tú ves? ¿Se va a prolongar ese ataque o Israel va a hacer como en otras ocasiones de que, ustedes me atacaron, voy para allá? Mira, el reagrupamiento de los israelitas. Sí. Israelíes. Mal llamado israelíes, porque Israel es el nombre del profeta Jacob, pero... Ajá. Entonces, lo más probable es que ellos den un golpe de efecto peor al que le dieron. Sí, eso es lo que se prevé. Mira, te voy a decir dos escenarios que yo veo. En el primer escenario, Biden sale muy fortificado, porque ahora dice él que va a ayudar a Ucrania, pero sabemos que Ucrania va a hacer... ¿Qué tú necesitas? Habla con Europa. Yo estoy con Israel ahora mismo, porque le interesa más. ¿Por qué le interesa más? Estados Unidos, que ha mantenido esa colonia israelí. Pero que al mismo Estados Unidos le conviene esa situación, porque eso es parte inclusive de lo que estamos hablando en un programa aquí, de los castigos que se le va a dar a los países del BRICS que ingresaron, Irán y Arabia Saudita, lo más importante. Volvemos. Entonces, ¿qué pasa? Eso ayuda a Biden en un sentido, o eso es lo que él cree que le va a ayudar.
Segundo, de aquí a 2 semanas más es lo más importante para poder hacer un análisis mucho más criterio, pero yo le doy 2 semanas para ver qué hay. Sí, ¿qué va a hacer? Con mucha probabilidad, un enfrentamiento terrestre en Gaza, pero eso... ¿Lleva la ventaja ahí Israel? No, Palestina. ¿Palestina? No, sí, porque Gaza, ellos nunca han entrado, aunque ellos tienen todo el terreno mapeado, pero ellos nunca han entrado, ellos no saben qué les espera. Por eso es que ellos siempre han bombardeado Gaza y nunca han entrado. Porque es que ellos no saben qué les espera. O sea, ellos no saben si le va a tirar una bomba o una cosa. Pero ya eso sería para el próximo programa, lamentablemente. Sí, porque ya con razón Luis de León está haciéndonos señas y él cuándo va a hablar. Entonces vamos a dar el chance y tú y yo nos juntamos el jueves con Dios mediante. Muchas gracias. Gracias por tu presencia. Igualmente. Vamos a unos interesantes mensajes y estaremos con el profesor Luis de León en los próximos minutos. Adelante, señor director. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿Sabías cuánto se beneficia directamente nuestra economía de la minería? ¿Y cuán significativo es su aporte al Producto Interno Bruto y a las exportaciones? ¿Te imaginas cómo sería la vida sin un celular para comunicarnos? ¿Cómo combatir las enfermedades sin los recursos tecnológicos, equipos y medicamentos necesarios para mantener la salud? ¿Y cómo transportarnos de manera rápida y segura? De la minería se extrae la materia prima que se transforma en todos estos artículos esenciales en nuestro diario vivir y mucho más. El Ministerio de Energía y Minas es la autoridad competente que garantiza la explotación minera de manera responsable, eficiente y en armonía con la naturaleza. La minería es una parte importante de nuestra vida. Conócela, respáldala. Ministerio de Energía y Minas. El 16 de agosto de 1863, hace 160 años, se produjo el grito restaurador de Capotillo, que dio inicio a la restauración de la República que había perdido su independencia por una traición. Los dominicanos volvimos a demostrar que somos valientes, que somos corajudos, que somos heroicos. Dominicanidad combatiente, dominicanidad resistente, dominicanidad siempre. Agosto restaurador, Dios, patria y libertad. Los primeros 1000 días son muy importantes para la vida. Por eso en el INAIPI te acompañamos en la educación inicial, protección, salud, nutrición, registro de identidad y en la detección temprana de necesidades educativas especiales. Con la participación de la familia y la comunidad desde las casitas de colores, el INAIPI brinda atención a infantes de 0 a 5 años para garantizarles el mejor inicio de la vida. Por eso decimos que en la República Dominicana, ser niño y niña nunca fue mejor.
Bueno, estamos de nuevo aquí ahora con Luis de León, el hombre que me va a hablar de algo que yo quiero saber dentro del PLD. Esta mañana, Luis, profesor, yo estuve viendo la participación de Charlie Mariotti en el programa de ya yo iba a decir Dani Rivera, de Dani Alcántara, donde el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, como que ponía la cosa lejos con respecto a el por qué, según Charlie Mariotti, no se debía de hacer un anticipo a una gran alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo con respecto a que había que pasar primero el tramo relacionado con las municipales, donde se van a escoger los candidatos a síndico, alcalde y los ediles. ¿Qué me puede orientar, Luis, sobre eso? ¿Está tú de acuerdo, o excúseme maestro, está usted de acuerdo con que sea tal como establece el señor Charlie Mariotti? Sí. Bueno, primeramente permítanos saludarte, Domingo, y a todo tu público de 30 días de multitudes. Ajá. Como siempre, nos honra y nos complace estar acá con ustedes. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el PRD, como tú sabes, firmaron un acuerdo, un pacto de alianza que se llama Alianza Opositora Rescate RD. Y todo lo que se firmó ahí es con el compromiso de participar en las elecciones municipales, en las elecciones congresuales y en las elecciones presidenciales. Evidentemente que de cara al momento actual, el liderazgo político de esas organizaciones están trabajando las comisiones existentes para dar a conocer lo que son los acuerdos existentes que ya se han llegado para las candidaturas, en primer lugar, municipales. Pero municipales, y ya tú lo dijiste, alcaldes y regidores en todo el país. Bueno, en el PLD fueron esta semana las asambleas de delegados en todo el país para precisamente elegir los candidatos a regidores, bueno, y a síndico en aquellos lugares donde no está reservado. Y en segundo lugar, ese proyecto plantea que para hacer una alianza que tenga el éxito deseado para producir la gran transformación o el rescate de la República Dominicana de cara al próximo año, se necesita entender que no solo está el compromiso de las municipales, hay un compromiso, se está negociando en las tres esferas que ya mencioné. Lo que pasa es que quizás el secretario general manifestó que por ahora lo que se da a conocer más importante es precisamente las municipales que son aquí a la vuelta de la esquina en el próximo año, en febrero de este próximo año. Pero no hay duda de que es un acuerdo tripartito o un acuerdo en las tres esferas, lo repito, municipales, congresionales y presidenciales. Ahora bien, nosotros creemos que esa alianza tiene que fortalecer, endurecer esa posición y comunicar al país, comunicar al pueblo todo a los acuerdos a que se ha llegado. Ya es hora de que se le diga en el Cibao, en el sur, en el este, acá en la zona metropolitana, los acuerdos como tales, porque usted sabe que la fecha para las alianzas ya son ahora. Precisamente que eso es lo que señalaba Charlie Mariotti esta mañana, más o menos. Correcto. En el sentido de que él no cree necesario en este momento obviar el asunto de las elecciones de los síndicos y los regidores para darle cabida
a lo de ya yo iba a decir rectores, los alcaldes y los regidores. Legisladores y presidenciales. Ajá. Bueno, pero eso lo que yo digo es que quizá él no quiso develar, pero los acuerdos, las comisiones están discutiendo todos estos aspectos, porque usted sabe que la firma del pacto, del plan, ¿verdad?, de la alianza fue concebida, y se dijo ahí en esa rueda de prensa, concebida para esos 3 aspectos. Y una pregunta muy que hay que traerla, y es, ¿en qué medida usted cree, porque usted es un veterano de las lides PLDistas, en qué medida, porque usted hay que estar claro, estas elecciones son, podría decirse que el salvamento de uno u otro. Quien gane el segundo lugar absorbe al que queda en tercero, por ley natural. Si es Leonel quien queda con mayor cantidad de votos, seguro que desaparece la participación del PLD. Y si es lo contrario, si es el PLD, significa un desplazamiento de la Fuerza del Pueblo. Bueno, pero Domingo, no necesariamente es así tan mecánico como se ve, porque en realidad todo el mundo sabe que el liderazgo municipal del PLD es superior al de la Fuerza del Pueblo. No, pero yo estoy diciendo que asumiendo, pasan las elecciones municipales. Correcto. Viene el voto por la presidencia. Correcto. Viene en la presidencia y el que llegue en segundo lugar es el que va a hacer la competencia interpretando lo que dicen los PLDistas y lo que dicen los de la Fuerza del Pueblo. Uno de ellos dos va a quedar segundo. Entonces, ¿en qué medida eso puede significar el absorber uno al otro? No importa el orden. Sí. Bueno, usted sabe que la política es una ciencia. Y naturalmente ahí vamos a hablar de cantidad de votos en términos global, pero podría decirse cantidad, por ejemplo, de logros de sindicaturas y de regiduría. Eso es otra parte, Yo creo que debe estar claro que no podemos someternos a una situación tan rigurosa que nos impida ponernos de acuerdo. Pero es más, nosotros como Fuerza Bochista hemos manifestado que esa alianza opositora debe explorar la posibilidad de irse en una primera vuelta, porque el mismo PRM, el partido oficial del gobierno, pudiera generar una situación de excepción en donde no se pudiera dar la primera vuelta. Y me explico un poco. Profesor, fíjese que contrario a otras épocas, hoy más que nunca, el PRM como organización nueva, relativamente hablando, solamente la Fuerza del Pueblo es más joven que el PRM, pero el PLD es una cuestión entonces. Pero me voy a explicar. Ajá. Mire. Bueno, las posibilidades de ninguna de las fuerzas, solo yendo los 3, ninguno se va en primera vuelta. Ahora bien, pudieran darse situaciones de excepción que el partido gobernante, con situaciones que se pudieran crea alguna situación que pudiera dar al traste con una primera vuelta.
Las fuerzas, la alianza opositora ERD debe contemplar sabiamente la situación que pudiera darse y pudiera ahorrarle al país una situación de tensión y hasta de crisis, yendo en la primera vuelta, que es la única seguridad de ganar seguro sin grandes estragos, porque ciertamente lo que ocurre es que gran parte de estas elecciones, las elecciones del 2024, elecciones congresuales o las elecciones presidenciales, están en el marco de una gran crisis mundial global. Y lo que viene, y lo que viene. Guerra. Y lo que viene. Exacto. Y de una situación de confrontación que tenemos con Haití. Sí, pero ahora hay que decir a favor de Abinader que ha sabido enfrentar el problema que se le ha presentado, y hasta ahora, independientemente del credo que yo tenga o tenga usted, hay una realidad latente, y es que definitivamente el presidente Abinader ha sabido capear ese mal tiempo que se ha verificado a nivel mundial y a nivel local. Eso no se puede ser mezquino y tapar el sol con un dedo. Pero déjeme decirle nuestro punto de vista. Nosotros creemos que hay falla de lado y lado. Se lo voy a explicar. Ajá. Del presidente por un lado y de la oposición por otro lado. Del presidente porque el hecho de que todos apoyamos que el país debe preservar su soberanía. Y en ese momento todos somos nación, todos somos Así en debe una ser. situación. Así debe Todo ser el mundo siempre. debe apoyar. Así debe ser Sí. siempre. Bien, ¿qué ocurre? El aparataje que el presidente convocó hacia la frontera ha generado la unión del pueblo haitiano. Usted sabe que nosotros hemos explicado este tema desde la perspectiva de que es la comunidad internacional quien quiere echar a pelear a Haití y la República Dominicana. El cierre de la frontera prolongado ha unificado a un pueblo terriblemente con una situación económica, social, de hambre, con pandillas. Y esas pandillas son manejadas por los enemigos de la República Dominicana. La parte que yo digo es que, y ahora el presidente tomó la determinación, el gobierno hoy lo ha dicho, de que la frontera continúe cerrada indefinida. Y entre otras decisiones, que, déjeme explicarle, que reconocemos que frente al peligro de todo lo que está ocurriendo, no es que es una medida extremista, es una medida, pero quizás hubiera sido que en el plano de actuar con cierta prudencia, no debimos llegar ahí. Y la otra parte de la oposición que yo les voy a decir, nosotros como Fuerza Bochista hicimos un llamado de hace tiempo a la oposición que unifique una posición y que hasta se reuniera con el presidente, profesor, para unificar una posición de cara a ese problema haitiano, que es un problema altamente peligroso. Profesor, usted que es un hombre de Estado, sabe perfectamente que cuando los presidentes, los gobiernos, determinan una posición relativa a la situación de seguridad, son por confidencias, por datos que han acaparado, que han llegado. Pero hoy, déjeme decirle que ya no hicieron señas. Vamos a tener que venir otro día con usted para seguir el tema, porque es que ya se hace difícil que no se nos dispare el tiempo. Entonces, lamentablemente, tenemos eso pendiente. Y si usted quiere, podemos juntarnos el próximo viernes aquí a las 5 para que hablemos, a las 6 para que hablemos más de ese tema, porque ahora hay que despedirse. Muchísimas gracias. Gracias.